Bueno, en este video vamos a trabajar lo relacionado con macros en Excel. Si utilizas Excel frecuentemente, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de acciones una y otra vez. Estas acciones que haces repetidas veces se podrían automatizar con una macro. Como definición, nosotros podemos entender que una macro es un conjunto de comandos que se almacenan en un lugar especial de Excel, de manera que estén siempre disponibles cuando se necesiten ejecutar. Por ejemplo, si todas las mañanas creas un reporte de ventas y ese reporte siempre das el mismo formato a los textos, se podría crear un macro para que lo haga automáticamente por ti. Los macros se utilizan principalmente para eliminar la necesidad de repetir los pasos de aquellas tareas que realizas una y otra vez. La forma más sencilla de crear una nueva macro consiste en el uso de la grabadora de macros. Pero para poder ingresar a la grabadora de macros, debemos primero activar la pestaña programador. En algunas versiones de Office, de Excel 2010, a esa pestaña no se le llama programador, sino se le llama desarrollador. Para activarla, entonces nos dirigimos a la opción de archivo. En archivo venimos a la opción opciones, le damos clic, nos aparece esta ventana y en esta ventana nos dirigimos hacia la opción personalizar cinta de opciones. En personalizar cinta de opciones vamos a activar esta casilla de verificación que se llama programador que no está activa. Haciendo clic, señalándola, simplemente le damos a aceptar después y una vez hecho esto, nos cercioramos que en el menú principal aparezca la cinta programador. Dentro de la cinta programador entonces tenemos unos grupos de comandos dentro de los que se encuentran código, complementos, controles y la parte de las estructuras XML. Básicamente vamos a trabajar las macros con este grupo de comandos que se llama código. Antes de comenzar, entonces nos vamos a preocupar por mirar cuál es la celda en la que vamos a comenzar a realizar el ejercicio. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una serie de datos de manera automática. En este caso, por ejemplo, esa serie de datos va a ser los meses del año. Cuando yo le digo enero, entonces simplemente me ubico en la parte inferior derecha, que me aparezca el cursor copiar serie. Me voy hacia la derecha arrastrando con clic sostenido y el Excel me va creando de una vez cada uno de los meses como serie. Después de crear esos meses simplemente le puedo dar un formato, el formato que yo elija, y vamos a crear una especie de tabla. Esto a simple vista es digamos que una acción que se puede grabar dentro de un macro para que se pueda hacer de manera automática. Para realizarlo entonces lo que hacemos es, vamos a iniciar el libro nuevamente, vamos a ir a la pestaña programador, nos vamos a ubicar en el grupo códigos y aquí aparece la opción de grabar macro. Cuando nosotros le damos clic en grabar macro, entonces él inmediatamente nos pregunta cuál es el nombre que le vamos a dar al macro. En este caso le vamos a poner eh, relleno meses. Nos permite crear un método abreviado. Sin embargo, hay varios elementos que hay que tener en cuenta dentro de estos métodos abreviados. Los comandos más utilizados dentro de los métodos abreviados que son estándar y común a cualquier Office e incluso a cualquier servicio serían control C, control V que se utiliza para copiar y para pegar, control G que se utiliza para grabar, control E que se utiliza para seleccionar todo. Entonces por ahora en este método abreviado vamos a seleccionar letras distintas a las que acabo de nombrar. Le vamos a poner, por ejemplo, la letra T.
Acá podemos seleccionar dónde vamos a grabar ese macro. Si lo ponemos en un libro de macros personal, en un libro nuevo o en este libro. La recomendación es que sea en un libro de macros personal, que es el que nos va guardando los macros que nosotros vamos creando para después utilizarlo de manera independiente en cualquier libro que nosotros tengamos activo. En descripción podemos poner una descripción diciendo la acción que realiza ese macro, entonces podemos poner algo como rellena por medio de una serie los meses del año de forma horizontal. Una vez hecho esto, le damos aceptar, inmediatamente el botón de macros aparece ya en detener grabación, aquí está grabando el macro. Todas las acciones que nosotros realicemos mientras este botón esté activo, significa que van a estar grabadas y que van a ser parte de nuestra macro. Entonces vamos a proceder, le voy a decir enero, voy a crear la serie. Luego le voy a dar un formato, lo voy a centrar, le voy a dar un fondo, le voy a cambiar el tipo de letra y finalmente le voy a dar unos bordes para crear una especie de tabla. Terminado esto, que sería mi rutina, voy nuevamente a la pestaña programador y le digo detener macro. Después de que detuve el macro, entonces yo puedo ya ejecutar ese macro. Para verlo, por ejemplo, vamos a suponer que esta misma tabla yo la necesito en la hoja número 2. Me voy para la hoja número 2 y tengo dos opciones para ejecutar en la macro. La primera opción es dándole clic en este botón que dice macros. Aquí aparece personal XLSV rellenar meses. Si yo la selecciono y le digo ejecutar, inmediatamente él me ejecuta las acciones, me está haciendo procedimiento por procedimiento y me está generando una tabla de las mismas características con el mismo formato. También voy a eliminar para mirar la otra forma. La otra forma también se puede realizar eh, usando un botón de comando al que yo le asigne ese macro. Em, por ejemplo, podemos insertar una forma, una flecha, le ponemos un texto, por ejemplo, clic para generar tabla. Después le damos sobre la flecha clic derecho y le decimos asignar macro. Seleccionamos el macro, relleno meses, le doy a aceptar y cuando ya le voy a dar clic a la flecha, él inmediatamente me genera el macro. ¿Qué sucede? ¿Por qué no me generó aquí los meses? Los meses no me los generó porque yo no le escribí la palabra enero. Le voy a escribir enero, voy a volver a ejecutar la macro y ya él inmediatamente me crea la serie de manera automática. Bueno, también es importante que nosotros entendamos algo. Si yo no, el primer macro que se hizo, que inicia desde la celda A1. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar de celda? Si yo me ubico, por ejemplo, en la celda B7 y voy a programador macros y le digo ejecutar macros, pero antes de eso voy a poner el mes, enero. Me paro en la celda donde puse el primer mes, le digo macros, ejecutar macros. E inmediatamente él no me hace, no me obtiene desde acá, no me crea la serie, ni me crea la tabla desde acá. De hecho, para que eso pueda suceder,
Para que esto pueda suceder desde la celda activa que yo tengo, yo debo grabar una macro, pero debo asegurarme que aparezca este botón seleccionado. Este botón utiliza referencias relativas. Cuando se crea una macro sin que este botón esté seleccionado, esa macro se crea con referencias absolutas. Quiere decir que cuando se ejecute, siempre él va a esperar la macro que el mes de enero, en este caso, se encuentre en la celda A1 para él crear la serie y crear la tabla. Pero si yo necesito crear esa tabla desde una celda distinta, entonces lo que hago es grabar una macro usando referencias relativas, o sea que él me construya en este caso la tabla desde donde yo me pare. Para ejecutar ese ejemplo, entonces vamos a volver a crear una macro. Vamos a seleccionar usar referencias relativas, le decimos grabar macro, le vamos a poner relleno meses 2, le vamos a poner un acceso directo que sea control W, le digo aceptar, me comienza a grabar la macro, entonces voy a grabar la serie enero hasta diciembre, aplico el mismo formato, luego voy a programador y le digo detener grabación. En este caso, la macro me quedó con referencias relativas. Quiere decir que yo la puedo aplicar desde donde yo me pare. En este caso me voy a parar en la celda de 7 y voy a escribir enero como mi punto de partida. Después de esto le doy clic en macro, selecciono la macro que en este caso sería relleno meses 2, le digo ejecutar y él me crea la tabla desde donde yo esté parado, desde ahí me comienza la serie. Es una manera fácil, sencilla de grabar rutinas, lo rutinario, lo que generalmente siempre hacemos de la misma manera para después poderlo utilizar en libros y ahorrarnos el trabajo. Bueno amigos, como siempre espero que este video tutorial sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias por su atención.